La primera señal de que algo andaba mal no llegó en forma de imagen, sino de silencio, un silencio denso, irregular, casi palpitante, como si el audio mismo respirara. Eso fue lo que hizo que Tomás Ríos detuviera el video incluso antes de llegar al primer minuto. Tomás no era un entusiasta de Internet cualquiera. A sus 32 años, trabajaba como editor de audio freelance en la Ciudad de México, especializándose en la restauración de grabaciones antiguas, podcasts e investigaciones periodísticas. Su oído estaba entrenado para identificar fallos técnicos, ruido de fondo y cortes mal hechos. Nada lo impresionaba fácilmente. Sin embargo, ese archivo lo dejó inmóvil frente a la pantalla, con el cursor sobre el botón de pausa, como si un movimiento repentino pudiera causar algo irreversible. El video apareció discretamente en YouTube, publicado por un canal recién creado, sin descripción detallada ni etiquetas llamativas, solo un título extraño: Audio Son 43 Final.wav. No había imágenes en movimiento, solo una pantalla negra. En circunstancias normales, Tomás lo habría ignorado, pero el algoritmo lo dirigió hacia el video repetidamente durante 2 días, siempre después de ver contenido sobre casos reales y archivos de audio históricos de México. Al tercer intento, hizo clic. Durante los primeros segundos, solo se oyó un ruido ambiental indefinido. Algo que podría ser viento que pasaba por pasillos estrechos o quizás interferencias eléctricas. Tomás subió el volumen, se ajustó los auriculares profesionales y se inclinó hacia adelante instintivamente. Fue entonces cuando se dio cuenta. El ruido no era aleatorio. Era un patrón irregular, casi rítmico, como pasos lejanos amortiguados por gruesos muros. El video duraba poco más de 12 minutos. Tomás solo llegó al segundo minuto y 20 segundos antes de pausar, no por miedo explícito, sino por una sensación inquietante, difícil de explicar. El audio parecía reaccionar a la atención del oyente. Aparecían pequeñas variaciones al ajustar el volumen, como si el archivo percibiera la presencia humana al otro lado. Esa misma noche, empezaron a aparecer comentarios debajo del video, pocos, pero extrañamente similares. Personas reportaban dolores de cabeza repentinos, náuseas y pesadillas. Un comentario en particular llamó la atención de Tomás. Si estás leyendo esto, ya has escuchado suficiente. Al día siguiente, el vídeo fue eliminado. No por el creador del canal, sino por el propio YouTube, bajo la vaga acusación de incumplimiento de las normas. Esto, en sí mismo, no era inusual. Lo sorprendente fue la velocidad. En menos de 24 horas, copias del audio comenzaron a aparecer en otros canales y a desaparecer con la misma rapidez. Algunos perfiles fueron eliminados por completo, otros permanecieron activos, pero con todos los videos eliminados, como si nunca hubieran existido. Tomás intentó descargar el audio original. El enlace ya no funcionaba. Fue entonces cuando recibió el correo electrónico. No había nombre del remitente, solo una dirección genérica, imposible de rastrear a simple vista. El asunto decía: ya lo escuchaste, entonces puedes ayudar. El cuerpo del correo electrónico contenía solo un enlace de descarga y una breve oración. No escuches con auriculares y no escuches solo. Tomás ignoró la advertencia. El archivo adjunto tenía el mismo nombre que el video original, pero era más grande. Esto indicaba que se había cortado algo en la versión de YouTube. Abrió el software de edición, importó el audio y observó cómo se desplegaba la forma de onda en la pantalla. Había picos extraños en frecuencias que normalmente no transportarían información audible, subfrecuencias profundas, casi invisibles, pero presentes. Al reproducirlo, el sonido parecía más pleno que antes. El ruido ambiental ahora tenía algo más definido, como murmullos lejanos, superpuestos caóticamente. No eran palabras claras. Todavía no. A medida que pasaban los minutos, Tomás notó otro detalle inquietante.
El audio no conservaba la misma estructura al reproducirlo. Aparecían pequeños cambios entre cada reproducción, un ruido extra, un intervalo ligeramente más largo, como si el archivo se estuviera ajustando solo. Mientras tanto, fuera de la burbuja tecnológica en la que se encontraba Tomás, YouTube comenzaba a entrar en un estado de alerta informal. Foros de Reddit, grupos cerrados de Telegram e hilos en X discutían el llamado audio prohibido. La gente compartía relatos inconexos, pero con puntos en común: la sensación de estar siendo observados, fallos en los dispositivos electrónicos tras la reproducción y un miedo creciente que no desapareció con el tiempo. Algunos creadores de contenido intentaron convertir el fenómeno en entretenimiento. Grabaron reacciones, teorías y análisis superficiales. Muchos de estos videos nunca se publicaron. Otros permanecieron en línea durante minutos antes de ser eliminados. Un youtuber español incluso publicó que había identificado voces en náhuatl antiguo mezcladas con el ruido. Horas después, su cuenta fue desactivada. Tomás, ajeno a la mayoría de estos relatos, se centró en aislar una capa específica del audio. Utilizando filtros avanzados, comenzó a eliminar las frecuencias más agudas, luego las más graves, hasta que solo quedó un segmento estrecho del espectro sonoro. Fue entonces cuando escuchó algo que no debería haber estado allí. No era una voz clara, pero sí una cadencia reconocible, como si alguien intentara hablar sin suficiente capacidad pulmonar. Las pausas eran irregulares, el ritmo artificial. Aún así, había intención. El sonido parecía estar llamando. En ese momento, la computadora de Tomás falló. La pantalla se congeló. Los monitores se apagaron por un segundo y al volver a encenderse, el archivo había cambiado de nombre automáticamente. Ahora se llamaba Audio 043 reproducido.wav. Tomás sintió un escalofrío. No porque creyera en algo sobrenatural, sino porque sabía cuando un sistema hacía algo para lo que no estaba programado. No era un fallo común. No era un simple error. Alguien o algo estaba interactuando. Y México, con su larga historia de rituales borrados, archivos perdidos y silencios impuestos, parecía el escenario perfecto para que algo así hubiera sido enterrado. Y ahora, accidentalmente, desenterrado. Tomás no apagó la computadora. Presionó play nuevamente. Tomás Ríos se despertó al día siguiente con la incómoda sensación de no haber dormido solo. El apartamento seguía exactamente igual que lo había dejado. Puertas cerradas, ventanas cerradas, sin rastro de intrusión. Sin embargo, algo parecía estar fuera de lugar, no en el espacio, sino en el aire. Un peso invisible que ralentizaba cada movimiento, hacía cada pensamiento más cauteloso. La Ciudad de México amanecía con su habitual rutina caótica. Los sonidos lejanos de autobuses, vendedores ambulantes y sirenas se mezclaban con el olor a gasolina y frituras que subía de la calle. Tomás siempre había encontrado consuelo en este ruido constante. Ahora, cualquier sonido repentino le parecía una alerta. Evitaba los auriculares mientras tomaba café, recordando la advertencia del correo electrónico, aunque no podía explicar por qué. Tomás creció en Iztapalapa, en una familia que nunca hablaba del pasado más allá de lo necesario. Su padre, técnico de radio en los 90, le había enseñado desde pequeño a respetar el sonido. El audio guarda cosas que las imágenes no muestran, solía decir. Tras la prematura muerte de su padre, Tomás heredó equipos antiguos y una curiosidad obsesiva por las grabaciones olvidadas. No creía en leyendas, pero sí en los discos. Para él, todo dejaba huella. El antagonista de esa historia aún no tenía un rostro definido, pero comenzaba a materializarse entre las ausencias. El canal que había publicado el audio había desaparecido sin dejar rastro. El correo electrónico era indetectable. Incluso los foros donde se había tratado el tema
se despertaron con hilos eliminados. No se trataba de censura ordinaria. Era un borrado quirúrgico. A primera hora de la tarde, Tomás recibió un mensaje de Lucía Herrera, periodista de investigación y una de las pocas personas que conocía su trabajo fuera del ámbito técnico. Años antes habían colaborado en un proyecto sobre archivos sonoros vinculados a desapariciones en el norte del país. Lucía era metódica, desconfiada y contaba con fuentes en instituciones culturales y gubernamentales. No mencionó el audio directamente, solo escribió: «Tú también lo oíste, ¿verdad?». Tomás tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, simplemente dijo: «Sí». Minutos después, ella le envió una dirección. Se encontraron en un viejo café cerca del centro histórico, un lugar frecuentado por académicos y personal del museo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas de la ciudad antes de la modernización. Lucía parecía cansada. Tenía profundas ojeras y una visible tensión en los hombros. Sin pelos en la lengua, explicó que el audio no era nuevo. Existían registros internos de algo similar que databan de finales de los 70, grabaciones recopiladas durante excavaciones ilegales en túneles subterráneos de la ciudad, cerca de antiguos edificios coloniales erigidos sobre ruinas indígenas. Oficialmente, los archivos habían sido clasificados como interferencia ambiental. Extraoficialmente, los técnicos solicitaron permiso tras analizarlos. México siempre había vivido con capas superpuestas de historia, templos construidos sobre templos, calles construidas sobre huesos. El pasado rara vez permanecía enterrado. Lucía creía que alguien había digitalizado uno de estos archivos antiguos y, sin comprender completamente su contenido, lo había publicado. Tomás se dio cuenta de que el audio que había recibido era más completo que cualquier versión archivada. Esto lo puso en una posición peligrosa, no como víctima inmediata, sino como guardián involuntario de algo que las instituciones preferían mantener oculto. Personajes secundarios comenzaron a gravitar en torno al misterio. Un técnico jubilado del Instituto Nacional de Antropología que se negaba a hablar por teléfono. Un exmoderador de contenido de YouTube México que renunció tras un incidente psicológico. Todos mostraban el mismo patrón: reticencia, miedo y la sensación de que hablar demasiado tendría consecuencias. El antagonismo no provenía de una persona específica, sino de un sistema de silenciamiento sostenido durante décadas. Una combinación de burocracia, miedo colectivo y tecnología moderna que intentaba contener algo demasiado antiguo para ajustarse a las reglas digitales. Esa noche, Tomás regresó al archivo. Esta vez usó altavoces normales, como se le había recomendado. El audio parecía menos agresivo, pero más presente, como si ahora tuviera espacio para expandirse. Notó que surgían nuevas capas espontáneamente, frecuencias que antes no estaban allí. Lucía llamó de inmediato. Dijo que habían retirado documentos de un archivo público horas después de haber accedido a ellos. Alguien estaba monitoreando sus movimientos, no solo lo que subía, sino también sus intereses. El mundo de Tomás se encogía. Su apartamento, antes un refugio, se había convertido en un laboratorio. La ciudad, antes familiar, ahora parecía cómplice de algo silencioso. Y el audio, lejos de ser solo un archivo, asumió el papel de un personaje central y activo, influyendo en las decisiones, acercando a las personas y borrando a otras. Ya no había ninguna duda. Esa historia no se trataba de un video viral. Se trataba de algo que había sobrevivido al paso del tiempo, esperando a que el medio adecuado lo escuchara de nuevo. Y ahora que se había escuchado, no parecía dispuesto a volver al silencio. El conflicto comenzó a desarrollarse silenciosamente, casi imperceptiblemente, pero con efectos inmediatos en la rutina de Tomás Ríos. El audio,
antes restringido al ordenador principal, comenzó a manifestarse indirectamente. Las notificaciones sonoras aparecían en momentos aleatorios, incluso con todas las aplicaciones cerradas. El sistema registraba reproducciones inexistentes. No era el archivo el que se reproducía solo, sino que dejaba rastros de su actividad. Tomás decidió actuar. Copió el audio a un dispositivo externo antiguo, sin conexión a Internet, y lo llevó al estudio improvisado de un amigo, Mateo Salgado, técnico de sonido que trabajaba en la restauración de cintas analógicas. Mateo no era escéptico, pero tampoco se dejaba impresionar fácilmente. Aceptó ayudar por curiosidad profesional, sin conocer todos los detalles. En cuanto el archivo se reprodujo en el equipo analógico, algo cambió. El sonido perdió su claridad digital, pero ganó profundidad orgánica. Ruidos previamente caóticos comenzaron a formar secuencias reconocibles. Mateo interrumpió la sesión varias veces, ajustando los niveles, hasta que se dio cuenta de que el audio reaccionaba a los cortes. Cada edición parecía provocar una respuesta, como si el archivo se resistiera a la manipulación. Mientras tanto, Lucía Herrera profundizó su propia investigación. Descubrió que, en la década de los 70, 3 ingenieros de sonido habían participado en un proyecto secreto relacionado con el mapeo acústico de túneles subterráneos. 2 murieron en circunstancias poco claras. El tercero desapareció tras solicitar asilo en el extranjero. Los informes finales fueron firmados por autoridades fallecidas, lo que creó un vacío institucional imposible de llenar. El conflicto adquirió una nueva dimensión cuando un video reapareció en YouTube. Un canal desconocido publicó un breve fragmento de audio alterado, acompañado de imágenes genéricas. En menos de una hora, alcanzó miles de visualizaciones. En los comentarios se reportaron sensaciones físicas similares a las descritas inicialmente. Presión en el pecho, confusión mental y miedo sin causa aparente. Tomás reconoció el fragmento de inmediato. No era una copia directa del archivo que poseía, sino un derivado. Alguien más tenía acceso, alguien estaba experimentando. Esto transformó el problema en algo más grande que su investigación personal. El audio se difundía, se adaptaba a nuevos formatos y encontraba lagunas. Mateo empezó a mostrar signos de incomodidad. Dijo que podía oír el sonido incluso cuando el estudio estaba en silencio. Cometía errores simples, algo inusual para alguien tan meticuloso. En un momento dado, apagó bruscamente todo el equipo y declaró que no continuaría. No por miedo irracional, sino porque reconoció un patrón dañino que no podía explicar técnicamente. La tensión aumentó cuando Lucía denunció que se había accedido sin autorización a un servidor de respaldo periodístico poco después de mencionar el nombre de Tomás en un mensaje privado. No hubo una amenaza explícita, solo vigilancia. El antagonismo ahora tenía forma. No una entidad visible, sino una convergencia entre tecnología, instituciones y algo más antiguo que operaba a través de ellas. Tomás se enfrentó a un nuevo obstáculo al intentar analizar el audio fragmentado. Cada vez que aislaba una sección, el archivo entero se reorganizaba. Las duraciones cambiaban, los picos se desplazaban. Era como si el sonido se negara a la fragmentación, exigiendo ser comprendido solo como un todo. Mientras tanto, comenzaron a surgir informes fuera de línea. Un estudiante de música en Puebla se desmayó durante una clase tras escuchar un vídeo compartido por un compañero. Un locutor de radio comunitaria afirmó haber captado una interferencia similar durante una transmisión nocturna. El conflicto estaba dejando de ser digital y comenzaba a afectar al mundo físico. Tomás se dio cuenta de que insistir en análisis puramente técnicos no sería suficiente. Necesitaba comprender el contexto humano del audio. ¿Quién lo había grabado? ¿Por qué? ¿Y qué se había interrumpido?
Este cambio de enfoque marcó un punto crítico. Dejó de ser un simple observador para convertirse en un participante activo del conflicto. La presión aumentaba. El tiempo parecía condensarse. Cada reproducción generaba consecuencias más amplias. El audio no solo existía, sino que provocaba respuestas, modificaba comportamientos y generaba miedo y curiosidad a partes iguales. Al final de esa semana, Tomás comprendió que el conflicto central no era impedir la circulación del audio, sino decidir si debía seguir investigando algo que claramente se resistía a ser revelado. Con cada paso adelante, algo se perdía, la gente se alejaba, los registros desaparecían, el costo se hizo visible, y aún así, el audio permaneció allí, intacto, esperando. Esta escalada del conflicto también provocó un cambio interno en Tomás. Empezó a registrarlo todo manualmente, en cuadernos físicos, desconfiando de cualquier medio digital. Empezó a dormir poco, a comer mal, siempre atento a sonidos que antes ignoraba. La ciudad parecía responder a su estado, y los ruidos urbanos adquirieron una importancia excesiva, como si todo formara parte de un mismo patrón oculto. Lucía intentó convencerlo de que detuviera la investigación, al menos temporalmente. Se dio cuenta de que algo escapaba a la lógica periodística tradicional. Las fuentes se cerraban, las puertas institucionales se convertían en muros. Aún así, continuó ayudando, consciente de que abandonar el tema no borraría sus consecuencias. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando Tomás recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado, no se oía una voz clara, solo el mismo ruido del audio, reproducido con ligeras variaciones, como una firma. La llamada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para confirmar que el sonido ya no se limitaba a archivos aislados. En ese momento, Tomás comprendió que la investigación había despertado algo que trascendía los registros históricos. El conflicto no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de sobrevivir al proceso de revelarla. Cada decisión ahora conllevaba un riesgo real, y retroceder podría ser tan peligroso como avanzar. El desarrollo del conflicto, por lo tanto, se hacía inevitable. La neutralidad ya no era posible. El audio actuó como catalizador, exponiendo las debilidades humanas, institucionales y tecnológicas. Tomás estuvo en el centro de este proceso no por decisión heroica, sino por persistencia. Y persistir en ese momento ya era un acto de confrontación directa. El conflicto continuó, creciendo silenciosamente, mientras fuerzas invisibles se reorganizaban. Nada indicaba que lo peor hubiera pasado. Al contrario, todo sugería que esta era solo la fase inicial de algo mucho mayor, a punto de avanzar sin previo aviso. Tomás lo sabía, aún sin pruebas concretas, simplemente por la inquietante certeza de que lo oído era suficiente para impedirle definitivamente volver atrás, ya sin posibilidad de retorno seguro. La primera subtrama surgió cuando Tomás se dio cuenta de que el audio comenzaba a afectar a personas que nunca habían tenido contacto directo con el archivo original. Lucía informó que uno de sus colegas periodistas enfermó tras revisar una transcripción escrita, basándose únicamente en la audiodescripción. No había sonido, solo palabras que intentaban representar ruido. Aún así, el efecto existía. Esto indicaba que el fenómeno no dependía exclusivamente de la audición, sino de la intención de comprender. Otra historia paralela surgió con Mateo, quien, a pesar de haberse distanciado del proyecto, comenzó a mostrar comportamientos extraños. Notaba las veces que se despertaba con la sensación de oír algo oculto tras el silencio. Nunca volvió a escuchar el audio, pero parecía conservarlo en su memoria. Este lento deterioro demostró que el contacto inicial
fue suficiente para generar consecuencias prolongadas, incluso sin exposición continua. La presión del tiempo se hizo evidente cuando Lucía descubrió que en 2 semanas se celebraría en la Ciudad de México un congreso académico sobre patrimonio sonoro. Entre los ponentes se encontraba un investigador extranjero que había solicitado acceso a archivos acústicos clasificados. Si el audio se encontraba entre ellos, su exposición podría ser irreversible. El tiempo ahora jugaba en contra de cualquier intento de contención. Tomás comenzó a investigar el origen simbólico del sonido. Descubrió referencias precoloniales a rituales basados en la vibración, no en la música, utilizados para marcar los límites entre espacios considerados seguros y prohibidos. No se trataba de ceremonias religiosas, sino de prácticas de contención. El sonido no invocaba algo, lo alejaba. Este descubrimiento reconfiguró por completo la interpretación inicial. Mientras tanto, otra subtrama se desarrollaba silenciosamente. Las plataformas digitales comenzaron a alterar los algoritmos de recomendación vinculados al contenido de audio experimental. Los videos similares al audio se suprimieron automáticamente. No por quejas humanas, sino por sistemas entrenados para identificar patrones específicos. Esto sugería que el problema ya se había identificado previamente, en otro contexto, y se había incorporado de forma preventiva. La relación entre Tomás y Lucía también estaba cambiando. La relación profesional daba paso a una tensión constante. Ambos sabían que estaban traspasando límites no oficiales. La confianza se mantenía, pero el miedo interrumpía la comunicación. Surgieron pequeñas omisiones, no por traición, sino por instinto de supervivencia. Una subtrama inesperada surgió cuando Tomás fue abordado por su vecina, una señora mayor que afirmó oír sonidos provenientes de su apartamento por la noche. Describió algo así como respiraciones profundas mezcladas con ecos metálicos. Tomás sabía que no había puesto nada en voz alta. Aún así, el sonido pareció escaparse, contaminando el espacio circundante. La complejidad aumentó cuando Lucía identificó un patrón en las borrones digitales. Cada vez que alguien intentaba contextualizar históricamente el audio, las grabaciones desaparecían. Pero el contenido sensacionalista perduraba más tiempo. Esto indicaba que el antagonismo no buscaba eliminar el miedo, sino impedir la comprensión. El tiempo seguía agotándose. Mateo fue hospitalizado tras una leve crisis nerviosa. El investigador de la conferencia llegó al país antes de lo previsto. Y Tomás empezó a notar lapsus de memoria recientes, pequeños pero constantes. Lo anotó todo, temiendo perder información esencial. Todas las subtramas convergían en una única e inquietante certeza. El audio no era una amenaza activa, sino una antigua frontera puesta a prueba por la tecnología moderna. Cada intento de análisis profundizaba la fisura. Cada intercambio amplificaba el riesgo. Nada allí era excesivo ni aleatorio. Las relaciones, las tachaduras, los síntomas físicos y la presión del tiempo se entrelazaban coherentemente. El conflicto principal permanecía intacto, pero ahora rodeado de capas de complejidad que dificultaban cualquier decisión. Tomás comprendió que resolver el misterio no era suficiente. Tenía que decidir qué hacer con la respuesta, y esa decisión se acercaba rápidamente, sin margen para demoras seguras. El punto de inflexión llegó de madrugada, cuando Tomás finalmente comprendió que el audio no estaba incompleto por accidente, sino debido a una intervención humana deliberada. Al comparar las versiones antiguas recuperadas por Lucía con el archivo que él poseía, se dio cuenta de que faltaban exactamente 47 segundos en medio de la grabación original. No estaban corrompidos. Habían sido eliminados con precisión quirúrgica, como si alguien supiera exactamente qué debía desaparecer. Esta constatación lo cambió todo. Tomás abandonó cualquier intento de análisis de sonido
y comenzó a buscar registros administrativos. Descubrió que, en 1978, se había creado una comisión temporal para estudiar anomalías acústicas en zonas históricas sensibles. La comisión existió solo 8 meses. No se elaboró un informe público final. No se mencionó a ningún responsable tras su cierre. Solo se encontró una nota archivada que mencionaba que la continuación del estudio presentaba riesgos operativos y humanos inaceptables. Lucía había descubierto algo aún más inquietante. Un memorando interno indicaba que el audio no había sido grabado por ingenieros, sino por vigilantes nocturnos que trabajaban en los túneles subterráneos. El equipo era rudimentario, no había ninguna intención científica. La grabación fue accidental, realizada tras informes recurrentes de sonidos que siempre aparecían en el mismo lugar, siempre a la misma hora. El evento inesperado ocurrió cuando Tomás decidió reconstruir los 47 segundos faltantes usando silencio absoluto. Insertó un espacio vacío exactamente donde había estado el corte. No añadió ruido ni interpolación de frecuencia, solo ausencia. Al reproducir el archivo completo con este espacio, algo cambió drásticamente. El audio se volvió estable. Por primera vez desde el principio, la forma de onda se mantuvo idéntica entre las interpretaciones. Los picos no se reorganizaron. Las variaciones cesaron. Era como si el sonido aceptara esa estructura específica. La ausencia, no el contenido, era el elemento esencial. En ese momento Tomás comprendió que el audio no era una llamada, sino un mecanismo de contención fallido. Los 47 segundos eliminados no ocultaban nada peligroso. Impedían que algo pasara por completo. Al ser eliminados, la barrera se debilitó. El punto de inflexión emocional llegó con ello. Tomás dejó de ver el audio como una amenaza activa y empezó a verlo como una herramienta incomprendida. El peligro no residía en escucharlo, sino en alterarlo sin comprender su función original. El terror provenía de la ignorancia, no de la intención. Lucía reaccionó de forma contraria. Para ella, ese descubrimiento significaba que alguien, en algún momento, había decidido conscientemente romper la contención. No por error, sino por decisión propia. Esto implicaba una responsabilidad humana directa. No un accidente histórico, sino un acto calculado. La revelación final de ese momento llegó cuando Tomás encontró, en los metadatos más antiguos, un nombre que no debería haber estado allí, el de su padre. Aparecía como consultor técnico en un apéndice secundario de la comisión. La fecha coincidía con un periodo que su padre nunca había mencionado. La muerte prematura, antes tratada como una enfermedad repentina, adquirió una nueva sombra. La historia estaba dando un giro. Ya no era solo una investigación externa. Se había vuelto personal. Tomás no reaccionó con un arrebato emocional, sino con una frialdad concentrada. Todo tenía sentido ahora. La vieja advertencia sobre respetar el sonido, el silencio constante sobre ciertos años, el miedo disfrazado de pragmatismo. El evento inesperado no fue sobrenatural, fue humano. Alguien había roto el circuito de contención, alguien había permitido que el audio estuviera incompleto. Y ahora, décadas después, la tecnología había amplificado el error. El punto de inflexión se consolidó allí. Tomás sabía lo que debía hacer, incluso sin aceptar del todo las consecuencias. Restaurar el audio no significaba liberarlo, sino devolverlo a su estado original, completo, silencioso, donde debía estar. Estable, el camino por delante dejó de ser de investigación y se convirtió en uno de decisión. Ya no había curiosidad, solo responsabilidad. El pasado había alcanzado al presente e ignorarlo ya no era una opción viable. El punto de inflexión no trajo alivio, trajo claridad.
Y la claridad en ese contexto era más aterradora que cualquier ruido desconocido. Las consecuencias del punto de inflexión se manifestaron rápidamente y ninguna de ellas proporcionó una sensación de control. La estabilidad artificial del audio no significaba seguridad, solo previsibilidad temporal. Tomás se dio cuenta rápidamente de que, al restaurar la brecha de silencio, había alterado el comportamiento del fenómeno, pero también había atraído atención no deseada. La contención funcionaba, pero alguien lo sabía. Lucía fue la primera en sentir el impacto directo. 2 de sus contactos institucionales cortaron la comunicación ese mismo día, sin explicación alguna. Un tercero solo envió un breve mensaje, advirtiendo que su nombre había empezado a circular en reuniones que no debían incluirla. No hubo ninguna amenaza explícita, solo la confirmación de que las viejas fuerzas se estaban reorganizando. Tomás empezó a notar cambios sutiles en su propio cuerpo. La fatiga se acumulaba con mayor rapidez. Los ruidos comunes de la ciudad parecían demasiado amplificados o distantes. No era paranoia, sino adaptación forzada. Su cuerpo reaccionaba a la tensión constante como si siempre estuviera esperando una señal inaudible. Mateo, aún hospitalizado, mostró una mejora repentina después de que Tomás dejara de manipular el audio. Los médicos no encontraron una explicación clínica clara, pero el patrón coincidía con otros informes previos. Cuando el sonido se mantuvo estable, los síntomas disminuyeron. Cuando alguien intentó interferir, las reacciones reaparecieron. La relación entre Tomás y Lucía entró en una fase crítica. Ambos coincidían en la importancia de la restauración, pero discrepaban sobre el siguiente paso. Lucía creía que el público necesitaba saber, al menos parcialmente. Tomás comprendía que cualquier exposición mal contextualizada podría volver a romper el equilibrio recién establecido. Mientras tanto, el investigador extranjero canceló su participación en la conferencia sin justificación oficial. Los documentos relacionados con el evento fueron revisados discretamente. Las sesiones sobre patrimonio sonoro fueron sustituidas por temas genéricos. La reacción institucional fue clara: dar marcha atrás sin dar razones. El audio, ahora completo en su forma funcional, parecía pasivo. Ya no reaccionaba a la reproducción controlada. No se reorganizaba, no generaba nuevos efectos inmediatos. Sin embargo, su presencia seguía influyendo en las decisiones humanas. Era un objeto silencioso que moldeaba el comportamiento a su alrededor. Tomás enfrentó consecuencias internas más profundas. El descubrimiento de la participación de su padre erosionó antiguas certezas. Revisitó sus recuerdos con una perspectiva fresca, reinterpretando silencios, cambios repentinos de humor y decisiones inexplicables. El legado que dejó no fue solo técnico, sino un peso ético transmitido sin palabras. Lucía también cambió. El impulso investigativo dio paso a la cautela estratégica. Empezó a archivar información fuera de cualquier sistema conectado, consciente de que registrar demasiado podía ser tan peligroso como borrarla. La periodista se convirtió en guardiana, no en divulgadora. Las reacciones se propagaron en capas. Las plataformas digitales ajustaron los filtros sin anunciarlo. Las instituciones culturales reforzaron viejos protocolos. Quienes habían tenido contacto indirecto con el audio reportaron un alivio gradual, pero conservaron un miedo residual, como quien sobrevive a algo que no comprende del todo. El conflicto no estaba escalando hacia una explosión, sino hacia una compresión. Todo parecía contenido, suspendido. Esa era la consecuencia más inquietante. El peligro no había desaparecido, simplemente estaba esperando. Tomás comprendió que restaurar el audio era solo el primer paso. Las verdaderas consecuencias exigían una vigilancia constante. No había cierre, solo mantenimiento.
El silencio necesitaba ser protegido tanto como lo había sido el sonido. Las reacciones humanas revelaron la fragilidad colectiva. Un solo error del pasado, amplificado por la tecnología moderna, había bastado para poner en peligro estructuras enteras. Ahora, parcialmente corregido, el sistema exigía una rendición de cuentas constante. Nada volvió a la normalidad, pero se había evitado algo peor. Y esa constatación trajo una consecuencia final, silenciosa e irrevocable. Tomás ya no era solo alguien que escuchaba, se había convertido en parte del mecanismo que mantenía intacta la frontera. La fase de superación comenzó sin gestos heroicos ni decisiones grandilocuentes, sino mediante ajustes silenciosos y elecciones constantes. Tomás comprendió que no podía ganar el conflicto enfrentándolo directamente. El crecimiento requerido no era técnico, sino humano. Mantener límites implicaba aceptar una vigilancia constante, algo incompatible con la vida que había llevado hasta entonces. Reorganizó por completo su rutina, redujo el trabajo externo, canceló contratos que requerían una intensa manipulación del sonido y desmanteló parte del estudio, no por miedo, sino por comprensión. Ciertas habilidades exigían renuncia. El crecimiento provenía del control, no de la expansión. Tomás también comenzó a entrenar su percepción de forma diferente. En lugar de analizar sonidos, aprendió a respetar el silencio funcional. Recorrió la ciudad observando patrones, no ruidos. Descubrió que el entorno influía en las decisiones humanas mucho más allá de la mente consciente. El crecimiento personal se manifestó en la atención a los detalles ignorados. Lucía observó esta transformación con cautela. Ella misma se enfrentaba a cambios. Aprendió a investigar menos y a proteger más. El periodismo combativo dio paso a una postura estratégica. No abandonando la verdad, sino eligiendo cuándo mantenerla en silencio. Esta evolución fortaleció la colaboración entre ellos, ahora basada en la confianza tácita. Surgió un nuevo desafío cuando Tomás se dio cuenta de que otras personas podrían inevitablemente repetir el mismo error. Internet no olvidó. Los archivos reaparecieron. El crecimiento exigía anticipación. Empezó a documentar procedimientos seguros, no contenido. Creó protocolos, no grabaciones. La clave era evitar la repetición, no borrar el pasado. El legado de su padre dejó de ser una carga para convertirse en una guía. Tomás comprendió que este hombre había elegido el silencio como forma de protección colectiva. El crecimiento residía en continuar esa elección conscientemente, sin necesidad de justificarla. La transformación era visible. Menos ansiedad, más claridad, menos impulsividad, más responsabilidad. Mateo recibió el alta y se distanció permanentemente del sonido. Su recuperación sirvió como confirmación práctica de que el equilibrio funcionaba. Esto fortaleció emocionalmente a Tomás. El crecimiento personal también provino de la capacidad de aceptar límites sin resentimiento. La ciudad volvía a parecer viva, no amenazante. Tomás había aprendido a convivir con el conocimiento sin dejar que éste dominara su identidad. Ya no era solo un técnico, se había convertido en un guardián informal de un proceso ancestral, adaptado al presente. Superar el desafío no eliminó el riesgo, pero enseñó a convivir. El crecimiento fue gradual, visible en las acciones cotidianas, en las decisiones silenciosas y en la negativa consciente a volver a cruzar ciertos límites. Tomás no ganó el conflicto, maduró en él, y eso le bastó para seguir adelante. El clímax comenzó cuando Tomás se dio cuenta de que el equilibrio alcanzado era demasiado frágil como para depender únicamente de decisiones individuales. La restauración del audio había estabilizado el fenómeno, pero no había eliminado la posibilidad de repetir el error original. Un solo intento incompleto de análisis lo volvería a comprometer todo. Tomás y Lucía decidieron actuar preventivamente.
No crearon alertas públicas ni documentos oficiales. En cambio, mapearon discretamente dónde aún circulaban fragmentos del audio, no para eliminarlos, sino para monitorear patrones de interés. El objetivo era identificar cuándo alguien se acercaba peligrosamente al punto crítico. La tensión aumentó a medida que surgían nuevas señales. Un foro académico discutió sonidos históricos sin citar fuentes. Un podcast experimental mencionó vagamente ruidos subterráneos en la Ciudad de México. Nada explícito, pero suficiente para indicar que el tema estaba resurgiendo. Tomás sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Cada día sin incidentes no le traía alivio. Solo la certeza de que algo se acumulaba silenciosamente. La preparación exigía una concentración absoluta. Revisó de nuevo los protocolos creados, asegurándose de que no contuvieran datos sensoriales reproducibles. Lucía, por su parte, utilizó contactos internacionales para garantizar que los archivos sensibles permanecieran inaccesibles fuera del país. No se trataba de censura directa, sino de demoras burocráticas. Estaban ganando tiempo, y el tiempo era esencial. La presión también provenía de dentro. Tomás empezó a tener sueños recurrentes de pasillos estrechos y ecos apagados. No eran visiones, sino reflejos de un estrés prolongado. Aún así, mantuvo una estricta disciplina, consciente de que cualquier desequilibrio emocional podía llevarlo a tomar decisiones impulsivas. La preparación para el clímax no implicó acción directa, sino moderación estratégica. Cada paso estaba calculado para evitar una aceleración innecesaria. Resolver las subtramas se convirtió en una prioridad. Mateo se mudó temporalmente fuera de la ciudad, reduciendo los riesgos. El anciano vecino se tranquilizó tras unas sencillas intervenciones de insonorización. Pequeños ajustes ataron cabos sueltos. La narración se acercaba a un punto inevitable. Tomás sabía que alguien, en algún momento, intentaría ir más allá. La curiosidad humana siempre encuentra maneras. El clímax no lo causaría él, sino otros que desconocían el límite. Esta conciencia influyó en sus decisiones finales antes del enfrentamiento final. Preparó un expediente único y definitivo que mantuvo en secreto cuando era necesario y que almacenó en un soporte físico aislado. No como prueba, sino como último recurso en caso de que todo lo demás fallara. La tensión era ahora constante, casi palpable. La ciudad parecía normal, pero Tomás presentía que algo iba tomando forma poco a poco. Los preparativos estaban completos. No había más ajustes que hacer, solo quedaba esperar el momento en que el equilibrio se pusiera a prueba una vez más, sin garantía de que resistiera de nuevo el inminente impacto. El clímax llegó la noche en que el equilibrio finalmente falló, no por descuido de Tomás, sino por la intervención directa de alguien que creía controlar el sonido. Un laboratorio privado, vinculado a una empresa de minería de datos acústicos, decidió probar una versión reconstruida del audio mediante inteligencia artificial para completar los espacios faltantes. Desconocían la función del silencio y lo consideraban un error técnico. Al comenzar la prueba, Tomás sintió el cambio antes de cualquier alerta digital. El aire del apartamento pareció perder densidad, como si la presión atmosférica se hubiera ajustado incorrectamente. Los sonidos distantes de la ciudad se atenuaron, mientras que los ruidos internos se volvieron excesivamente nítidos. Sabía que alguien había roto la contención otra vez. Lucía confirmó minutos después. Un contacto le envió un breve mensaje informándole que se estaba realizando una simulación de sonido fuera del país, basada en archivos históricos mexicanos. El proceso ya no podía detenerse remotamente. El clímax era inevitable. Había que afrontarlo. Tomás no lo dudó. Conectó el archivo final al sistema aislado preparado meses antes, no para reproducirlo, sino para imponer el silencio correcto.
Inició la secuencia manualmente, alineando el tiempo exacto del intervalo restaurado con el punto donde avanzaba la simulación. Fue una carrera invisible entre contención y amplificación. En el laboratorio distante, los técnicos detectaron la anomalía demasiado tarde. El sonido reconstruido perdió coherencia y sufrió un colapso estructural. Las frecuencias comenzaron a cancelarse, creando zonas de vacío acústico que el equipo no podía interpretar. El sistema falló. En ese mismo instante, Tomás sintió el impacto físico. Un zumbido recorrió su cuerpo, inaudible pero vibratorio. Mantuvo la secuencia activa, resistiendo el dolor creciente. Su transformación se hacía visible allí. Ya no reaccionaba por curiosidad o miedo, sino por asumir la responsabilidad. El punto de inflexión llegó cuando el sistema del laboratorio intentó corregir automáticamente la falla, amplificando aún más la señal corrupta. Esto lo habría arruinado todo, de no ser por la decisión final de Tomás. Cerró el archivo definitivo justo en el instante en que el silencio debía existir por sí solo, sin intervención humana. El efecto fue inmediato. La simulación colapsó por completo. Los registros digitales se corrompieron irreversiblemente. El audio perdió toda capacidad de reconstrucción artificial. El límite se restableció, no como sonido, sino como una imposibilidad técnica. Tomás cayó al suelo, exhausto pero consciente. El clímax había pasado. No hubo explosión ni revelación pública, solo la certeza de que el error no podía repetirse de la misma manera. Lucía confirmó horas después que la empresa había cancelado el proyecto sin dar explicaciones. Los archivos se habían eliminado debido a un fallo del sistema. No quedaban copias funcionales. La transformación de Tomás se completó allí. Ya no era solo un guardián, se había convertido en el punto final. El clímax había resuelto el conflicto central de una manera única, no mediante una confrontación directa, sino mediante el silencio absoluto. Tras el derrumbe, la ciudad no se percató de lo que casi había sucedido. El tráfico continuó, las luces permanecieron encendidas y nadie notó el fracaso evitado. Esta aparente normalidad reforzó la decisión de Tomás. El éxito del clímax residió precisamente en la ausencia de espectáculo. Permaneció inmóvil durante largos minutos, recuperando el aliento y observando cómo el silencio se desarrollaba como debía. Cada segundo inmutable confirmaba que el límite se mantenía firme. No había orgullo, solo aceptación del coste físico y emocional. Lucía llegó al amanecer. No hubo celebración, solo un intercambio de información objetiva. Ambos sabían que hablar demasiado sería innecesario. El conflicto central se había resuelto, pero sus consecuencias seguirían requiriendo una vigilancia constante. El clímax reveló la fragilidad de las estructuras modernas frente a los legados antiguos. La tecnología no había creado el problema, solo lo había amplificado. La resolución demostró que no todos los avances requerían exposición. A veces, la solución consistía en impedir que algo se conociera por completo. Tomás apagó el sistema aislado permanentemente, extrajo el archivo físico y lo selló en un compartimento resistente, no como secreto, sino como último recurso. Sabía que tal vez no volviera a usarse. El giro plausible residió en la decisión final. En lugar de preservar el audio como conocimiento, conservó el silencio como función. Esta decisión contradecía las expectativas comunes de revelación, pero mantenía la coherencia del conflicto. El clímax puso fin a la amenaza sin destruir el pasado. No hubo borrado histórico, solo una restauración de la frontera. El equilibrio se mantuvo no por la fuerza, sino por la renuncia consciente. Cuando el sol salió sobre la ciudad, Tomás sintió algo inusual desde el comienzo de la investigación. Calma, no alivio.
sino estabilidad. El mundo seguía, y eso bastaba. El conflicto central había terminado. El sonido no avanzaría más. El silencio permaneció intacto, cumpliendo su antiguo papel en el presente moderno, sin testigos, sin registros espectaculares, simplemente existiendo donde siempre debió haber estado. Sin siquiera darse cuenta, Tomás se había convertido en el elemento decisivo que había faltado décadas atrás. La tecnología había sido neutralizada por la acertada decisión humana. No había victoria que celebrar, solo continuidad garantizada. El clímax demostró que el verdadero peligro nunca fue el audio en sí, sino la insistencia en controlarlo. Al aceptar límites, Tomás rompió el ciclo de la repetición. No era necesario hacer nada más en ese momento. El riesgo inmediato había cesado. El silencio volvió a cumplir su función original, y esto puso fin al enfrentamiento. Este final no dejó marcas visibles, pero redefinió todas las decisiones posteriores. El mundo permaneció ignorante, y esa ignorancia fue la mayor victoria posible en ese momento decisivo. Tomás aceptó el precio final sin dudarlo, sabiendo que nadie reconocería su papel. El clímax había pasado, y con él la necesidad de demostrar algo. Allí, en el silencio restaurado, llegó a su fin la confrontación definitiva de la historia. Nada explotó, nada se reveló públicamente, y aún así, todo cambió irreversiblemente para siempre. Este fue el clímax máximo, construido no mediante la violencia, sino mediante una decisión consciente, poniendo fin al conflicto central sin dejar rastro alguno, excepto en la memoria silenciosa de quienes soportaron el peso de esta elección solitaria. Así, el enfrentamiento terminó, de forma discreta y absoluta, sellando el destino del audio y confirmando que el silencio, cuando se respeta, puede ser la resolución más poderosa posible. No hacía falta nada más para concluir definitivamente ese momento final, sin posibilidad de retorno. Las consecuencias finales comenzaron a manifestarse lenta y silenciosamente, tal como Tomás esperaba. No hubo declaraciones oficiales, noticias ni debates públicos. El fin del conflicto no produjo ruido externo, solo ajustes internos en un mundo que seguía funcionando sin darse cuenta de lo que se había evitado. Esta normalidad fue la señal más clara de que la decisión tomada en el clímax había sido correcta. Tomás mantuvo el archivo sellado y aislado, no como un secreto obsesivo, sino como un procedimiento técnico definitivo. Documentó solo lo necesario, sin detalles sensoriales, sin descripciones reproducibles. El conocimiento pasó a existir solo como una guía ética y estructural. El sonido en sí mismo dejó de ser relevante. Lo que importaba ahora era el límite. La vida profesional de Tomás cambió para siempre. Abandonó proyectos relacionados con la restauración de sonido profundo y se centró en la labor educativa, ayudando a otros profesionales a comprender los riesgos asociados a los archivos históricos sensibles. Nunca mencionó el caso directamente, hablaba genéricamente de responsabilidad técnica, de saber cuándo parar. Estas decisiones reflejaban su trayectoria sin necesidad de explicaciones explícitas. Lucía también tomó un camino diferente. La periodista archivó definitivamente la investigación, conservando únicamente notas impublicables. En su trabajo posterior, comenzó a abordar temas relacionados con la preservación cultural, centrándose en la ética y el silencio institucional. No se trataba de censura, sino de madurez. Ambas comprendieron que no toda verdad necesita ser amplificada para cumplir su propósito. Mateo se recuperó por completo y retomó su vida lejos de la música profesional. Se mudó a otra ciudad, abrió un pequeño negocio y mantuvo contacto esporádico. Su recuperación confirmó a largo plazo la eficacia de la contención. No se registraron otros colapsos entre las personas que tuvieron contacto indirecto tras el fin del conflicto.
Con el paso de los meses, los apagones digitales cesaron, no porque el riesgo hubiera desaparecido, sino porque ya no quedaba nada que contener activamente. Las plataformas ajustaron permanentemente sus sistemas. Las instituciones mantuvieron viejos protocolos sin revisión pública. El mundo siguió adelante con una cicatriz invisible. Tomás, por su parte, permaneció atento, no por paranoia, sino por compromiso. Su transformación personal se había consolidado en estabilidad emocional y claridad ética. Ya no buscaba respuestas, solo apoyo. El crecimiento no lo había hecho poderoso, solo consciente. El desenlace de la historia no ofreció una redención espectacular, sino más bien coherencia. Todas las decisiones previas convergieron hacia un final lógico y emocionalmente satisfactorio. El protagonista no superó un obstáculo externo, sino que aprendió a vivir con el peso de decisiones irreversibles. Las consecuencias a largo plazo fueron sutiles, menos experimentación irresponsable, más respeto por los archivos antiguos. Pequeños cambios que nadie atribuyó a un evento específico, pero que existieron como reflejo de algo contenido en el momento oportuno. El mundo de la historia permaneció prácticamente igual, y ese fue el mayor indicador de éxito. Nada se destruyó. Nada necesitó ser revelado. El equilibrio permaneció intacto. Tomás aceptó que esta experiencia nunca sería compartida plenamente. Algunas historias existen solo para asegurar que otras sigan siendo posibles. Y esta, en silencio, cumplió su función hasta el final. Años después, Tomás aún conservaba el compartimento sellado, no por miedo, sino por respeto. La ciudad había cambiado, las plataformas habían aparecido y desaparecido, y YouTube ya no recordaba el audio prohibido. A veces, en noches muy tranquilas, salía al balcón y solo escuchaba el viento, sin patrones ocultos. Eso bastaba. El límite permanecía firme, invisible y funcional. El pasado no regresaba, pero tampoco se olvidaba. Permanecía en silencio, exactamente donde debía estar, sosteniendo un futuro que jamás sabría lo cerca que había estado del colapso. Silencioso, seguro, intacto, lejos de la curiosidad humana y de los fallos tecnológicos modernos para siempre. Si esta historia te ha cautivado hasta aquí, reflexiona sobre el poder del silencio, la curiosidad y las decisiones humanas. Historias como esta existen para provocar la reflexión, no solo para entretener. Comparte en los comentarios qué harías en el lugar de Tomás y cómo interpretas el papel del audio prohibido. Si disfrutaste la narrativa, dale a me gusta, compártela con alguien que aprecie los misterios realistas y suscríbete al canal para seguir nuevas historias profundas, inquietantes y cuidadosamente elaboradas. Tu participación ayuda a que este contenido siga existiendo y llegue a quienes valoran las narrativas intensas, realistas y bien desarrolladas, siempre con responsabilidad y respeto por los límites.